a lo largo de las distintas conferencias que vamos a dictar este año, la convocatoria que hicimos a todos nuestros invitados y a los miembros del equipo son citas de nuestros maestros, Freud y Lacan, salvo la próxima conferencia, que va a ser el 1 de abril, que es una cita de la semióloga Cristina Corea, ¿sí? Esa cita es la que funciona como disparador para cada presentación. La cita de hoy es una cita de Freud, de Malestar en la Cultura. Freud dice: la vida, como nos es impuesta, resulta gravosa. Para soportarla no podemos prescindir de calmantes. Y yo les voy a hablar de cuando la sustancia hace soporte fallido al dolor de existir, un tratamiento posible. Freud, en el Malestar en la Cultura, nos dice que la vida nos trae dolores, desengaños, y para soportarla se recurre a distintos métodos, siendo el más eficaz, pero el más tosco a la vez, la intoxicación. Las sustancias van a tener una doble función. Por un lado, sensaciones placenteras y al mismo tiempo hacen que los sujetos no reciban sensaciones displacenteras. Y también nos va a decir que con la ayuda de los quitapenas es posible sustraerse de la presión de la realidad, refugiarse en un mundo propio, ya que hay partes de la realidad que provocan un exceso de dolor psíquico. Por eso, cuando un sujeto consume, intenta dejar la sustancia, va a estar expuesto a sentirse en anestesia y tendrá que transitar de otra forma determinadas situaciones que lo enfrentan con el dolor de existir. Veamos ahora qué nos dice Freud de qué es el dolor. Él nos dice que el dolor no es el displacer. Implica primero la noción de fracción, de ruptura, de fractura, que da un aumento de tensión correlativa a la investidura de una huella anémica o una percepción causa un displacer, ¿sí? Es correlativa, no es la huella anémica o la percepción, ¿sí? Una forma de hemorragia aparece descrita en el manuscrito G cuando considera el dolor en la melancolía lo que resulta como una forma de agujero en el psiquismo. ¿Qué causa dolor? Habría una desorganización del anclaje del sujeto en las cadenas significantes. En el proyecto de una psicología para neurólogos, el dolor aparece como prototipo de la efracción. Efracción es ruptura, es fractura, por sumas de excitación en el aparato psíquico. Entonces el dolor, como operativo en algunos sujetos, puede ser vencido exclusivamente por la acción de una droga. La economía del aparato psíquico queda enteramente modificada. El dolor va a engendrar una organización nueva del aparato y solicita una cancelación a través de una sustancia. Este modelo Freud no lo tomó solo para los casos de fracciones corporales. En Inhibición, síntoma de angustia, toma la vida del lactante para situar el dolor. Cuando el lactante no puede diferenciar la ausencia temporaria de la pérdida duradera, cuando no ve a la madre y se comporta como si nunca más hubiera de verla. Entonces nos va a decir que el dolor es la genuina reacción frente a la pérdida del objeto, cuando esta última no ha sido simbolizada, y que el dolor psíquico ocasionado por la pérdida de objeto toma en préstamo el modelo del dolor corporal, siendo que los dos toman el mismo estado de desvalimiento. Cuando se revela el agujero o la falta constitutiva de la relación del sujeto con él o los objetos, esto puede engendrar un repliegue narcisista. También en el proyecto Freud dice: hemos perdido ese paraíso de un objeto que nos completaría.
y el deseo humano quiere retomar a la primera experiencia de satisfacción inútilmente, ya que de hacerlo abriría las puertas a la alucinación, la cual, en lugar de placer, generaría dolor. Esto es lo que dice Freud en el proyecto. Fíjense que si buscamos la completud, cosa imposible de encontrar porque está perdida por estructura, esto generaría dolor, pero esa completud sería el paraíso inexistente que se llama castración. Existe la castración y con eso hay que saber hacer. Primero hay que vérselas con ella y después saber hacer. Entonces lo que duele en la existencia es lo que no anda, lo que no encaja, lo que no funciona y no saber qué hacer con eso. Para algunos sujetos la sustancia hace que la cosa encaje. Lacan dice en Kant sabe que no hay ser que exprese de una manera más patética el dolor de existir y el sufrimiento que el melancólico. La acción de la sustancia sobre un organismo hace que surja un cuerpo nuevo dentro de una dimensión alucinatoria y es acompañada por una forma de destitución de la subjetividad. Desde el mismo momento que el cuerpo ya no es elaborado dentro de la articulación significante. La sustancia se ofrece como la panacea que termina tapando el dolor de existir. Si bien es cierto que el cerebro del adicto responde con mayor interés a la estimulación y es más propenso a sus centros de recompensa, esta incitación, esta estimulación, no da cuenta ni del inconsciente, ni del fantasma, ni del goce. Las políticas sanitarias, como la reducción de daño, tampoco dan cuenta ni de los recuerdos, ni de los diligenciamientos pulsionales, tampoco arrojan luz sobre el objeto y su falta. Quien consume es un signo inequívoco para no tener que vérselas con su falta en ser. A través del consumo, lo que extrae es una satisfacción alucinatoria y cree que si le falta, su yo desaparece. Por eso es mejor que no le falte. Podemos ubicar a un sujeto de goce que en el punto de consumo de la sustancia no hay sujeto del significante. Este consumo hace a la felicidad del sujeto. Hay paraíso. Y si hay felicidad, habrá suplemento. Lo que sea suplemento imposibilita cualquier pregunta sobre la falta. La sustancia como objeto de la satisfacción no es el objeto A, el objeto goce que pasa por la dialéctica de la castración. Es una satisfacción de la pulsión de muerte en estado puro. Ese horror que no entra en la estructura significante, para acotarlo, fusionándolo con la pulsión de vida. Después vamos a ver el recorte quinto para que quede más claro, ¿sí? Donde ahí sí es posible un límite fálico. Freud nos dice que el tóxico no tiene nada para significar, siendo un goce mudo, monoto, desconocido, una forma de goce que implica la desaparición del sujeto. Entonces, a través del consumo de una sustancia, lo que se logra es desenlazar la cuestión del significante para recaer en la dimensión del cuerpo. La idea, en un análisis, y si es posible, es pasar de la experiencia del cuerpo a la experiencia del lenguaje. Aunque en muchos casos estos sujetos son reactivos a la palabra. La pregunta es cómo. Lo importante, en primer lugar, es no perder de vista al sujeto en el abordaje psicoanalítico en las adicciones. El tipo de estructura nos va a señalizar el tipo de abordaje. Desde el psicoanálisis no hablamos de una estructura adicta ni de un cuadro psicopatológico, sino que la adicción a las sustancias es leída como un síntoma. Como todo síntoma es a descifrar, siempre y cuando la neurosis sea de transferencia.
La adicción a una sustancia es un síntoma singular en la historia de un sujeto y se puede encontrar en cualquiera de las tres estructuras nombradas por Freud: neurosis, psicosis y perversión. En cada estructura, el tóxico va a ocupar un lugar determinado. En el caso de una psicosis, la sustancia puede estar funcionando como estabilizador. Y si esto se desconoce y se levanta el consumo, puede provocar, ¿sí?, un desencadenamiento. Así hay que tener mucho cuidado. Si la neurosis es de transferencia, hay que poner a punto el síntoma, el malestar que trae el sujeto. Pasar del síntoma al síntoma en transferencia, para que haya una entrada en análisis. La transferencia implica un encuentro entre el analista y el analizante, en el cual el primero representa al sujeto supuesto saber, y en tanto el analizante ama al que se le supone saber. Entonces, de esta forma, la sustancia es un síntoma a ser descifrado, a ser leído, y esa lectura va a provocar un movimiento subjetivo. Esto solo puede darse bajo transferencia. Un sujeto que consume puede presentarse de distintas formas a la consulta. Los casos más graves son los que son traídos por la familia o por un familiar. ¿Sí? Son los casos más complejos. Puede pasar también que la sustancia dejó de ser una salida para tapar la angustia de la frustración, ¿sí? Se terminó la supuesta luna de miel, entonces el sujeto consulta. Ahí se podría plantear una implicación subjetiva. También puede pasar que el sujeto consulta por otro motivo y relata al pasar, ¿verdad?, el sujeto relata al pasar en esa entrevista que consume. A veces aclara, yo no lo quiero dejar, y otras veces lo cuenta como al pasar. No es habitual que al principio encontrarse en las consultas con un sujeto que quiera dejar de consumir. Pero lo que sí hay que ubicar a su debido tiempo, qué función tiene el tóxico en cada sujeto. Pero la clínica nos muestra que no todos los sujetos presentan disponibilidad para la transferencia. En el seminario 1, los escritos técnicos de Freud, Lacan nos dice que cuando un sujeto se compromete en la búsqueda de la verdad como tal, es porque se sitúa en la dimensión de la ignorancia. Existe en el sujeto disposición a la transferencia por el solo hecho de colocarse en posición de confesarse en la palabra y buscar su verdad, hasta su extremo. En el extremo mismo, nos dice Lacan, y ese extremo es el analista. La pregunta es entonces, porque a ver, hasta ahora, en la psicosis, si ubicamos que el consumo, la sustancia, le da estabilidad al sujeto, y si la levantamos, el sujeto psicótico la levantamos, podemos provocar un desencadenamiento, hay que fijarse bien qué función tiene el tóxico en la psicosis. En la neurosis de transferencia tampoco está complicado, se sintomatiza, ¿sí? Se espera que el sujeto entre el análisis, si es que viene como motivo de consulta, si es el malestar, si no ir viendo a su debido tiempo qué función ocupa el tóxico. El problema es cuando la neurosis no es de transferencia, cuando no hay disponibilidad a la transferencia. Y ahí entramos en las neurosis narcisistas. Son los casos más complejos para atender porque no entran en el dispositivo analítico, hay que ver cómo lo pensamos y si hay consumo en este tipo de neurosis, bueno, tenemos que ver cómo pensamos, si el abordaje. Bien. En 1924, Freud limitará el empleo del término neurosis narcisista a las afecciones de tipo melancólico, diferenciándolo así de la neurosis de transferencia como de la psicosis.
Lacan, en el seminario 1, toma como paradigma a la neurosis de carácter o narcisista del hombre de los lobos y agrega que es de difícil tratamiento, porque no hay forma de leerla en el dispositivo. Bueno, quiero ir a la formación subjetiva de la neurosis narcisista, como para después pensar un abordaje posible en estos sujetos respecto al consumo. Los padres del futuro neurótico narcisista no son padres que ubiquen, vamos a imaginarizar un poco, a su hijo en el lugar de su majestad el bebé. Son padres que han tenido poca disponibilidad libidinal para su hijo, y esto en su hijo constituye un déficit no psicótico en la constitución del yo, lo que se va a manifestar con poca disponibilidad de y a la transferencia. Y no hablo de la transferencia imaginaria, porque la neurosis narcisista puede hacer transferencia imaginaria ya, de la simbólica estoy hablando, ¿sí? No hay disponibilidad. Convengamos con un otro que no le pudo servir suficientemente de soporte. En el momento de la constitución subjetiva, la alienación se produce con serias dificultades en la libidinización, en ser mirado, en ser sostenido, en la forma de darle el pecho o la mamadera, en escucharlo, en hablarle. En la separación, segundo movimiento de la constitución subjetiva, el corte no fue suficiente, es débil, con lo cual el objeto A no termina de caer, no está en el inconsciente, sino en el yo. El objeto está envuelto como única envoltura posible en el yo del sujeto, y para hacer caer al objeto hay que hacer caer al yo, lo cual es muy peligroso porque eventualmente puede producir la muerte. En la clínica de este tipo de neurosis nos encontramos con que no hay disponibilidad para la transferencia simbólica y hay un objeto que quedó alojado en el yo, no en el inconsciente como perdido. No hay objeto que le cause el deseo. No es la clínica de las formaciones del inconsciente, la clínica de la neurosis de transferencia. Recordemos que Lacan nos ha enseñado que la existencia en el ser humano no se asimila a la vida, sino que está en última relación y dependencia del lugar simbólico que cada uno consigue ocupar. Por eso mismo, un niño, primero, tiene un lugar determinado antes de nacer. En las neurosis de transferencia, la primera modalidad de existencia del sujeto en su relación con ese otro materno es la de ofrecerse como objeto que cubra su falta, ¿sí? Como falo de la madre. En este tipo de neurosis, el sujeto no queda suficientemente demandado en ser el falo que cubra la falta de la madre. Entonces solo se ofrece como perdido o como muerto para interrogar su deseo, con lo cual no es posible un trabajo de duelo, recordando que estamos de duelo por quien representábamos su falta. ¿Cómo hacer el duelo de lo que no fue? De que no se fue el falo de la madre, el complemento de su falta, que no se fue en el imaginario su majestad del bebé. Duelo de que no se fue el falo para la madre, el complemento de su falta. En este tipo de sujetos, cuando emerge algo de un vacío que implica la relación a un objeto perdido, lo que paradójicamente nunca estuvo, porque está en el yo, no está en el inconsciente, lo pueden taponar rápidamente con el consumo de cualquier cosa a modo de prótesis. Si no se pudo pesquisar en qué le hizo falta al otro, estos sujetos se van a proponer como un todo entero, generalmente con su yo, para intentar encontrar un lugar en el otro. Presentan un problema de alojamiento, un problema de lugar, ya que ese otro fue muy visto en su don de amor. Freud dice que la etiología de la neurosis narcisista es la frustración de amor. Frente a la pregunta instituyente, ¿qué me quiere el otro?,
en tiempos de constitución subjetiva, en la medida que el otro primordial no ha donado su falta, el sujeto no puede leer con firmeza lo que pudo haber hecho falta. Si la madre dona su falta, será deseante el sujeto. El yo necesita hacer algo para alguien, ser en lo simbólico lo que le falta al otro. En este tipo de neurosis se recurre a la sustancia como defensa contra el dolor que va a adquirir distintas formas o expresiones en el decir del entrevistado, pero teniendo como denominador común una sensación casi física de vacío que reclama de la sustancia como aquello capaz de obturarlo. Ante el dolor de existir, se produce el desencadenamiento de una situación casi masiva que pone en estado de alerta y peligro al yo. Y es ahí donde se recurre al consumo, como modo de cancelación de esa angustia insoportable. En estos sujetos, el dolor de existir se constituye a partir de ese vacío que se presenta como el efecto doloroso de, en el momento de la constitución subjetiva, en el momento de la alineación, de la falta de palabras, de mirada, de sostén, por la marcada incapacidad de producir acciones, y que también son formas de aparece cómo se manifiesta el dolor de existir. Digo, por la marcada incapacidad de producir acciones que le permitan completar anhelos que se le presenten. Los anhelos tienen que ver con el yo, no del deseo, no estamos hablando del deseo del inconsciente, ¿sí? Por la fragilidad que implica no tener un alojamiento sólido en el reconocimiento y en el deseo del otro. Son sujetos que tienen baja tolerancia a la frustración, responden, y esto es lo interesante, no al modo del síntoma, que no pueden armar, síntomas no se puede formar, sino al modo del activado. Y la sustancia, muchas veces, es la vía como para armar estos actos. El sujeto no puede cerrar de la castración, no es que no quiera, no puede. Por eso introducirlo erróneamente en el dispositivo es dejarlo en carne viva. Porque el dispositivo analítico va de castración en castración. Introducir un neurótico narcisista en el dispositivo analítico, digo, si esto no se tiene claro, sí realmente sería terrible para el sujeto, para el paciente. Bueno, acting out. Acting out, sí. Fíjense como algunos autores llaman a la clínica de este tipo de neurosis, la clínica del vacío. Sí, uno de los exponentes es Massimo Retalcati, que es un psicoanalista italiano. ¿Sí? Bueno, modos de abordaje en estos casos, fundamentalmente caducarlos. ¿Sí? Recordemos cómo fue la constitución subjetiva de estos sujetos, ya que tienen un problema de lugar, sostener, hacer seguimientos, fomentar anhelos, hacer seguimiento del paciente, ¿sí? Fomentar los anhelos si es que están, intentar construirlos si no están, ante cada acto señalar la preocupación que implica para el analista que algo le pase, señalar y decírselo. ¿Sí? A veces es importante la interconsulta con psiquiatría y desde ya hay que trabajar en equipo y hay que trabajar con la familia muchas veces. ¿Sí? También es importante la consulta en psiquiatría porque el consumo puede provocar determinados trastornos psiquiátricos. ¿Sí? La marihuana trae alucinaciones, atonía temporal, convulsiones, la cocaína trae delirio persecutorio, alucinaciones. Otra vez hago una entrevista de admisión y la persona que admito, el tope para autointernarse fue que consumía cocaína, todo bien, pero cuando empezó a escuchar voces, dijo, no, esto no puede ser por fuera del consumo, por supuesto, ¿no? Eso fue el tope. Bueno, hasta acá la exposición teórica. ¿Alguna pregunta? Ya, antes de la presentación clínica, ¿sí? ¿Alguna pregunta quieren hacer? Me voy a presentar a Irene Gil. Irene es psicoanalista y supervisora de niños y adultos, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, Centro Cultural,
docente de posgrado de la institución Ulloa. También es artista, practica el arte de la pintura. Y ella nos va a hablar de por qué el arte nos ayuda a soportar, a tramitar, perdón, lo insoportable. Bueno, muchísimas gracias, Irene, por haber aceptado la invitación. Bueno, no, muchas gracias a vos por haberme invitado a este espacio el día de hoy. Bueno, para compartir un tema que es bastante complicado, voy a tratar de hacerlo sencillo, accesible, un tema que tiene sus dificultades, ¿no? Bueno, Freud dedica varias obras, varios textos para pensar la cuestión del sujeto en relación a la cultura y las consecuencias que de esta relación pueden deducirse. Freud afirma que en los padecimientos del sujeto existe una doble determinación, lo inconsciente y la cultura. Uno de los textos célebres en el que piensa la civilización y sus consecuencias es El malestar en la cultura. Sostiene que la finalidad de la vida es la búsqueda de la felicidad, la cual se presenta organizada desde dos aspectos. Por un lado, ausencia de dolor y de displacer, y por otra parte, el vivenciar intensos sentimientos de placer. Pero argumenta que la felicidad es una conquista irrealizable, puesto que su programa entra en discordia con el mundo entero. Y agrega que la felicidad es simplemente posible como un momento episódico. Pero ¿por qué argumenta Freud que la permanencia de la felicidad es imposible? Porque identifica tres fuentes de sufrimiento siempre presentes en la vida de los seres humanos. Ahora les voy a leer una cita de Freud. Desde tres lados amenaza el sufrimiento. Desde el cuerpo propio, que destinado a la ruina y la disolución no puede prescindir del dolor y la angustia como señales de alarma. La segunda fuente es el mundo exterior, que puede abatir sus furias sobre nosotros con fuerzas enormemente potentes, despiadadas y destructoras. Por fin, desde los vínculos con otros seres humanos. Al padecer el sufrimiento que viene desde esta última fuente, lo sentimos tal vez más doloroso que a cualquier otro. ¿Sí? Desde los sufrimientos que nos acarrean los vínculos con los seres humanos, plantea Freud que lo podemos sentir más doloroso que cualquier otro. Bueno, frente a estas tres fuentes de padecimiento, el ser humano busca la manera de sobrellevarlos. Y acá viene la cita que planteaba Silvia, ¿no? Como invitación a esta convocatoria. La vida, como nos es impuesta, resulta gravosa. Nos trae hartos dolores, desengaños, tareas insolubles. Para soportarla, no podemos prescindir de calmantes. Los hay quizás de tres clases: poderosas distracciones que nos hagan valorar en poco nuestra miseria, satisfacciones sustitutivas que la reduzcan. Acá entraría el tema de la sublimación, y sustancias embriagadoras que nos vuelvan insensibles a ellas. Bueno, por eso la actividad científica y el arte pueden funcionar como satisfacciones sustitutivas que vuelven soportable la vida. Se pregunta entonces por los modos de defensa frente al padecer y afirma que la sublimación de las pulsiones brinda un auxilio, una ayuda a este padecimiento. Entonces, ya vamos a entrar un poquito específicamente en la sublimación, ¿no? Pero se trata de lograr un
de tratar de insoportable con una ganancia para el sujeto. En el arte específicamente, tanto para el sujeto hacedor de la obra como para quienes pueden sentirse conmovidos por ella, ¿no? Los espectadores, los lectores, que pueden sentirse conmovidos con una obra de arte. Bueno, respecto del arte les diría que tanto Freud como Lacan a lo largo de su obra se fueron sirviendo del arte, ¿no? para avanzar en sus conceptualizaciones. De hecho, hay muchas obras literarias que fueron base para la conceptualización. Por ejemplo, Lacan toma las Meninas de Velázquez para conceptualizar el fantasma. El mismo complejo de Edipo, ¿no? Surge, toma su apoyo, digamos, ¿no? en una obra. Entonces, Freud investigó extensamente sobre los mecanismos del proceso creativo y el quehacer del escritor en el campo de la ficción, la satisfacción obtenida y la ganancia subjetiva que conlleva. Los poetas, dice Freud, se hallan muy encima de nosotros los hombres vulgares, pues beben en fuentes que no hemos logrado aún hacer accesibles a la ciencia. Entonces, vamos a empezar trabajando un artículo de Freud, el poeta y el fantaseo, o el creador literario y el fantaseo, según la traducción, donde Freud se pregunta en este texto de dónde extrae el poeta sus temas y cómo hace, qué mecanismo, qué artificio hace que logre conmovernos y despertar en nosotros emociones intensas. Y plantea que cuando lo preguntamos a un poeta no puede decir mucho y tampoco le interesa reflexionar mucho sobre eso, sobre cuál es el mecanismo de su arte, ¿no? El resorte. Bueno, en este texto plantea que en el niño, en el juego del niño, podemos buscar las primeras huellas de la actividad poética. La ocupación favorita y más intensa del niño es el juego. O sea que los niños se toman el juego como algo muy importante, ¿no? Y piense que estamos en sublimación, estamos hablando de la pulsión, de satisfacción pulsional, actividad pulsional, ¿no? Entonces el juego en la infancia, entre otras cosas, ¿no? Se trata de este movimiento pulsional. Entonces el juego infantil es el antecedente de la fantasía y la creación literaria. El juego arma una escena. Esto es fundamental. El niño logra armar una escena en el juego, ¿no? Una escena que no confunde con la realidad, sabe que está en una escena. Y esa escena, le plantea Freud, le permite transformar algo penoso en placentero. El niño que juega se crea un mundo fantástico que le es placentero. Toma muy en serio su juego y emplea en ello grandes montos de afecto. Ahora, en el juego el niño se va subjetivando, le permite alivianar lo denso del sentido del otro, ¿no? Porque pensemos en los tiempos de subjetivación, el primer momento es el sentido del otro, en la entrada en la subjetivación, que Lacan lo llama pasaje al acto de la alienación en ese momento, ¿no? Al niño no le queda otra para entrar en el lenguaje, si no, no entra.
que al hacer un pasaje al acto, en el sentido de zambullirse, entregarse al sentido del otro. De ese sentido del otro, bueno, en todos los movimientos de separación se va saliendo, porque ese sentido del otro puede llegar, como decía Silvia, como ese goce opaco, sin representación, pura pulsión de muerte sostenida en el cuerpo, en el yo del niño, según los casos. Sin simbolizar. Sin simbolizar, exactamente. Entonces el juego es lo que va permitiendo ir separándose, ir restando, consiguiendo restar ese goce del otro, ¿no? Que sin mediaciones del lado del sujeto, del lado del niño, es absolutamente aplastante, ¿no? Como cuando no doloroso, mortífero, cuando no podemos hacer con el goce del otro que nos invade. Entonces, lo que señala como diferencia entre el juego del niño y la fantasía del adulto es que el juego se despliega apoyado o sostenido en objetos, que son los juguetes, ¿no? En objetos de la realidad, a diferencia de la fantasía del adulto, que ya prescinde de los objetos de la realidad. Otra diferencia que plantea es que el niño juega a la vista de todos. No da vergüenza, le puede decir al papá, mirá, soy Superman. Ahora, un adulto que fantasea que Superman se avergüenza. Entonces dice, bueno, la fantasía en el adulto es en una interioridad, como avergüenza al sujeto, en general no la revelan, o si la revelan es atravesando esta vergüenza. Y para nosotros en la clínica es importante porque tiene que ver con el fantasma, ¿no? Dice Freud, en general son fantasías de potencia, donde la castración está eludida, ¿no? O de héroe que realiza las hazañas, o de conquistas sexuales. Entonces, dice, el poeta hace lo mismo que el niño, que juega, crea un mundo de fantasía al que toma muy en serio, lo dota de grandes montos de afecto al tiempo que lo separa de la realidad efectiva. Toma lo penoso, desagradable, displacentero y lo procesa. Elabora y trabaja a través de las palabras e imágenes, transformándolo en la ganancia de placer. Hay una ganancia de placer en este movimiento. Bueno, el deseo es causado por una falta. La fantasía le da un escenario para que se realice ese deseo. La fantasía aporta el escenario, ¿no? La fantasía es un sostén del deseo. Y Freud plantea que comienzan con un presente insatisfactorio, desde ahí se remontan al recuerdo de una vivencia del pasado infantil, la más de las veces se refiere al pasado infantil, y luego se traslada al futuro, donde ese deseo se ve cumplido, realizado en la fantasía, ¿no? Freud tiene una metáfora muy linda que habla como que es como
una cuerda que va hilvanando, un collar que va hilvanando diferentes perlas, ¿no? Del pasado, del presente y del futuro. Como que la fantasía logra integrar de esas vivencias infantiles el presente displacentero y el futuro donde la fantasía se realiza. Entonces va a decir, ¿cuál es la eficacia de la literatura, por ejemplo, en todo esto? Que dice, bueno, que si nos entregáramos del todo de nuestras fantasías, nos escandalizaríamos, nos avergonzaríamos. Pero en cambio, el poeta juega sus juegos ante nosotros como su público y nos declara sus personales sueños diurnos. Entonces, sentimos un elevado placer. Esto lo consigue mediante la técnica en la que reside el arte poético. Nos pone en situación de disfrutar de nuestras propias fantasías sin avergonzarnos. ¿Sí? Cuando vemos una película, por ejemplo, no sé, supongamos de guerra o de Indiana Jones, alguna estratega que va destruyendo todo, conquistando todo, ganando todo. Si nosotros nos pensáramos, soy un Indiana Jones, no daría vergüenza. La cuestión de que está puesto ahí hace que se satisfaga algo de nuestra fantasía, que consuene ahí, ¿sí? Y entonces la creación literaria procesa algo penoso y lo transforma en ganancia de placer. Bueno, vamos entonces a la sublimación. ¿Sí? Hay una clase de Nietzsche que dice, tenemos el arte para defendernos de la muerte. No, hay otra frase que dice, tenemos el arte porque con la vida no alcanza. ¿No? Es ese plus que se logra, porque también alcanza un borde estético que la vida puede no tener, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un relato de una situación a un cuento, ¿no? Hay un cuento que por ahí está escrito con los elementos de una situación vivida por mí, ¿no? Bueno, ese borde estético, ¿no? Ese escalón que captura la obra de arte, que construye la obra de arte más que también la metaforización, ¿no? La metaforización. Metaforizar, o sea, es una metáfora. Sí, es metáfora y también el modo. Ahora me estaba acordando de una escritora de un libro que se llama El acontecimiento, de una escritora, no me sale el nombre, después lo buscamos, pero bueno, que narra, o sea, el escrito es a partir de un aborto que ella tiene que hacerse, algo muy jovencita, en soledad, bueno, todos las sensaciones, pero es una escritura de una belleza, y vos decís, bueno, ¿cuál es ese plus? ¿No? ¿Cuál es ese plus? Porque la escritura es absolutamente bella y está contando un suceso traumático y está contando su posición subjetiva a sus 19 años cuando se da esta situación. Bueno, vamos a la sublimación. Freud define la sublimación como un particular modo de recorrido de la pulsión y destaca
el desvío de la meta sexual, o sea, hay una desexualización de la pulsión, y un cambio de objeto. Afirma que el destino más importante de la pulsión pareció ser la sublimación, en la que objeto y meta sufren un cambio de vía, de suerte que la pulsión originariamente sexual halla su satisfacción en una operación que ya no es más sexual, sino que recibe una valoración social o ética superior. Acá está una de las claves, ¿no?, que Freud plantea, que conlleva este cambio de objeto. ¿Cambio de objeto qué sería? Bueno, supongamos la pulsión oral. En lugar de la satisfacción en la boca, bueno, un cambio de objeto que tiene incidencia en lo real. Como decía Silvia, poner un restaurante, hacer algo con la pulsión oral de otro modo, ¿no? En lugar de esa satisfacción en la boca, de ese consumo, de ese alcoholismo, poner un restaurante. Es una vía sublimatoria. Bueno, después vamos a ver este punto, ¿no? Si la sublimación está restringida a la obra de arte, yo pienso que no. Que ciertos artículos freudianos llevan a eso, pero me parece que Lacan lo amplía. Bueno, igual después lo vamos a retomar. ¿Qué sería? Un sentido ¿qué entendemos por sublimación, ¿no? Si solo la construcción de un objeto de arte, o por ejemplo también una actividad, toda actividad que reduzca goce y vuelva a recrear la falta o a situar la falta, podemos considerar la sublimación. Un trabajo, un estudio, ¿no? No es solo restringido a producir, a hacer arte. Para retirar la falta y que eso, el trabajo, lo que fue, es una forma de saber hacer con ella. Exactamente. Ese es el punto sublimatorio que yo puedo plantear, ¿no? Claro, exactamente. Y que sería, Lacan lo plantea como termina de producir el proceso o el movimiento de castración, termina de colocar la falta. Ajá. ¿Por qué? Porque el goce fálico puede tener la ilusión de que va a llegar a obtener el objeto y se cancela la falta, ¿no? En cambio, la sublimación parte de una falta, recrea el vacío, trabaja alrededor de ese vacío, lo bordea y vuelve a encontrar la falta. Digo que también entra la sustitución, ¿no? Sublimación y sustitución. Sustitución del objeto. Sí, claro. Claro. Bueno, entonces, el trabajo profesional, dice el científico, artístico, dice Freud, bueno, puede entrar dentro de la sublimación y de algún modo es uno de los diversos caminos frente a este dolor de existir o los sinsabores de la vida que planteaba en el malestar de la cultura. Bueno, vamos ahora entonces a un poquito, voy a puntuar cómo piensa el tema de la sublimación Lacan. En un primer momento, Lacan, a la altura del Seminario 7, plantea la exaltación del objeto.
elevar el objeto a la dignidad de la cosa, ¿no? Una frase famosa que ¿qué quiere decir? Que la sublimación logra de un objeto cualquiera, que un objeto más, ¿no? Elevarlo a otra dignidad, a la cosa que entra en conexión con Daskin, ¿no? Pero lo saca de la serie de objetos sustituibles. Y ahí es donde da el ejemplo de su amigo, el poeta Jacques Prévert, que un día lo va a visitar y encuentra que había hecho toda una ornamentación en su living con cajitas de fósforos. Entonces dice, eso es elevar el objeto a la dignidad de la cosa, ¿no? Producir algo estético con un objeto tan insulso como una cajita de fósforos. Entonces, ese objeto sublimado, exaltado, es inaccesible y ello delimita, por un lado, que es elevado a la dignidad de la cosa, que implica un vacío, una nada, y por otro lado, la satisfacción de la pulsión en este vacío. Entonces se satisface con el vacío, dice Lacan, es una satisfacción que no le pide nada a nadie. No le pide nada a nadie, ¿no? Es una satisfacción a través de bordear el vacío. Por ejemplo, en la satisfacción fálica nosotros podemos entrar en demandas, que nos den, ¿no? Que nos den falo. Dame una mirada, una atención, un bien, ¿no? Por eso dice, es una satisfacción que no le pide nada a nadie. El tratamiento del vacío es propiciatorio para la producción simbólica del sujeto, porque el encuentro con el vacío también puede ser angustiante o aterrador. O sea, es una posición que no se asusta del vacío, sino que causa el movimiento. El vacío también puede ser absolutamente angustiante o aterrador, ¿no? En el seminario 9 creo que en el de la angustia, que Lacan dice que la humanidad tiene horror al vacío. Y esto nosotros lo escuchamos en la clínica de pacientes, personas que cuando se quedan solas llaman a alguien. No llegan nunca a ese momento de vacío productor, ¿no? Propiciatorio para la producción, como una hoja en blanco propiciatoria para que yo escriba algo. No, cuando veo la hoja en blanco me angustio, llamo a alguien, me voy a tomar un café. Yo tenía una paciente que decía, bueno, cuando tengo que estudiar es cuando alguien quiere quedar en casa, ¿no? Porque no se podía. En el momento de entrar en ese vacío para producir algo, se angustiaba si iba a hacer otra cosa, se ponía a limpiar. Entonces, no es tan sencillo. Esto está muy trabajado en el seminario de la angustia a partir de esa frase que les decía. Es fértil, que es propiciador, que causa, ¿no? También la contracara de esto, si estamos absolutamente tomados por fantasmas o los sentidos del otro, es difícil encontrar ese momento de vacío para entrar en una actividad más sublimatoria. Piensen en la sublimación cuando los pacientes dicen no pude estudiar, hace 2 meses que tengo que dar el parcial y dejé la materia. Bueno, ¿qué está pasando ahí también a nivel de la función? ¿No? ¿Por qué no puede? Ya les digo, que no quede solo remitido a hacer grandes obras de arte, más amplio, que como toda actividad sublimatoria, que los neuróticos a veces quedan empantanados, trabados.
No tuve tiempo. No tuve tiempo, no me hago el tiempo, claro. No me alcanzó dinero. Siempre postergo lo que tengo que hacer, siempre lo postergo. O sea que hay recortado lo que tengo que hacer, como acto del sujeto, ¿no? Pero bueno, siempre queda postergado. Entonces, la sublimación pone en juego la satisfacción pulsional con un objeto que es en sí mismo nada, pero por efecto de ella es pasible de representación. Esta es su función, de crear un objeto que pone el vacío en juego. Entonces, en este tiempo, Lacan comienza a relacionar la sublimación con el arte y con la posibilidad de hacer algo con el vacío. Acá es donde trae la metáfora del alfarero, ¿no? Que construye la vasija a partir del vacío central, ¿no? Como lo más importante de la vasija es el vacío central. Y va a decir que el arte se caracteriza por cierto modo de organización alrededor de ese vacío. El objeto de arte implica algo nuevo creado de la nada y conlleva lo bello. Después, en un segundo momento, Lacan va a teorizar no tanto desde la perspectiva del objeto elevado a la dignidad de la cosa, sino ya centralmente en la transformación del agujero del vacío. Y dice que toda satisfacción es sustitutiva, parcial. Y en lugar de poner el acento en el objeto, pone el acento en aquello que contornea, ¿no? Y trae un término circare, que es esa circulación alrededor de un vacío. Dar vueltas en círculo en torno a un punto central en la medida que algo no está resuelto. Entonces, también va a decir que el neurótico es incapaz de sublimar. Va a decir, esto es algo interesante, que no todo es sublimable, que queda un resto de goce irreductible, no tramitable por dicho proceso. ¿Sí? Hay un resto que insiste, el goce es no todo sublimable. ¿Qué es esto que les decía, que hablábamos antes, ¿no? El no puedo, no encuentro nunca el momento. Y además que es en varias vueltas, ¿no? También es esto, siempre queda un resto, porque es en varias vueltas, porque si no, un escritor escribiría un libro y bueno, se encontró con todo el goce o con todo lo simbólico que muerde ese goce y no escribe más. No haría falta un segundo libro, y sin embargo es un movimiento, ¿no? Donde se van dando varias vueltas. Si fuera posible atrapar todo el goce, no habría un segundo libro. Bueno, y hacia el final de su obra, Lacan va a dejar de hablar de sublimación y va a empezar a hablar de Sintón, poniendo el acento en el saber hacer cómo, ¿no? Deja de hablar de sublimación, ya no quiere hablar de sublimación. Pero bueno, también es interesante, hay un seminario en que relaciona la sublimación con lo que nosotros hacemos en la conducción de los análisis, ¿no? Como que algo de lo poético se juega en cada análisis, de producir poesía. Una obra, cada análisis. En cada análisis, claro, que
algo que se inventa, dice, es algo del saber se inventa, no todo puede ser inventado, y de este lado queda lo escrito. Por lo tanto, hay cosas a nivel de lo que emerge bajo la forma de un funcionamiento diferente. Como que en un análisis también se trata de lo escrito, de las marcas, ¿no? Que cada sujeto trae, tiene, cómo se van organizando esas marcas, cómo se van leyendo esas marcas traumáticas, marcas de goce que aún no tienen palabras. Entonces dice, bueno, en todo esto hay poesía. Poesía como creación de sentido, un nuevo sentido. Claro, como nuevo sentido y como organización de la letra, ¿no? Como, sí, lecturas diferentes de las letras. De lo literal. De lo literal. El discurso literal. Que marcaron al sujeto. Así que bueno, ¿alguna pregunta? Yo, Sí. en términos de falta, si no hay falta no puede sublimarse, ¿no es cierto? ¿Por qué el psicótico cuando se estabiliza no puede sublimar en términos de falta? No puedes. Pregunto. Sí. No, claro, pues justamente porque en la psicosis hay una cuestión que está imposibilitada por la estructura, ¿no? La relación de la castración. Toda la última obra de Lacan va a hablar del síntoma como remedio, porque en lugar de falta hablamos de falla en la psicosis. Entonces, como remedio a esa falla, sí se puede hacer operaciones, intervenciones que busquen remediar esa falla, ¿no? Como producir una... ¿El delirio sería un síntoma o no? No, el delirio es restitutivo. Es restitutivo. El punto es, por ejemplo, en los hospitales de día hay trabajo de talleres. ¿Por qué? Alguna eficacia tienen. ¿Por qué hay trabajo de talleres? Nada más que para que pasen el tiempo. No. Supongamos, está un paciente completamente tomado por las voces, alucinando, bueno, y en ponerse a hacer una vasija, trabajar con las manos, algo, ¿no? Porque estamos hablando de psicosis igual, algo de algún ordenamiento del goce diferente se produce. Había una anécdota de un tallerista que decía que había un paciente que estaban todos trabajando en algo y un paciente con sus alucinaciones diciéndolo en voz alta, ¿no? Interrumpiendo, molestando, y le dice, bueno, callate que estamos trabajando. Y se calló y se ordenó en ese trabajo, ¿no? Si quieren, en esa escena que les decía al principio. Por supuesto que no es permanente, que no es que va a ser una solución radical, pero como que se va tejiendo, trenzando de otro modo. Bueno, y para terminar la charla de hoy quería contarles un poco la historia de Guernica, un cuadro famoso de Picasso, muchos lo conocerán. Bueno, resulta que Picasso, sucedió un bombardeo el 26 de abril de 1937 en la Villa Vasca de Guernica, que fue un ataque aéreo a la población civil en el marco de la Guerra Civil Española
por parte de los alemanes, ¿no? Quedó la ciudad de Guernica completamente devastada por la cantidad de muertos. Entonces, el gobierno de la República de España le encargó a Picasso a comienzos de 1937 una obra para ser expuesta en el pabellón español de una exposición internacional que se iba a hacer en París. Él ya tenía el encargo, sucede el bombardeo de Guernica, o sea, la idea de esta exposición ya estaba antes del bombardeo. Bueno, entonces el bombardeo es el 26 de abril. Picasso a partir del 11 de mayo comenzó a trabajar en el Guernica, que es un cuadro que tiene 8 metros por 3,50 y que se va a convertir en una de las obras más importantes del siglo XX. El 4 de junio terminó la obra. Fíjense también esta idea de fiebre, ¿no? De fiebre en ese trabajo. Por eso les estoy dando las fechas. Entre abril y junio, porque también decimos, bueno, el tiempo de procesamiento de lo traumático también es en varias vueltas, ¿no? También es en varias vueltas. Y por ahí no inmediatamente. Bueno, la pintura representa los horrores de la guerra. Quedó inscrita en la cultura como símbolo de denuncia de lo absurdo del bombardeo y de todas las guerras en general, como manifiesto público de la injusticia y la barbarie. Hay diferentes elementos en el cuadro que son una muestra de dolor, de un desgarramiento, ¿no? No sé si lo tienen presente, pero hay un caballo que cae sobre un guerrero, una mujer que va con su hijo muertos en brazos. Como escenas de terror, Sí. Una paloma con una ala rota, una mujer que sale de un edificio en llamas que está así gritando. Hay mucha fragmentación la figura. Sí. Mucha fragmentación. Sí. Sí. Y a mí una de las cuestiones que siempre me impactó más es la ausencia de color. O sea, cómo con la ausencia, porque está pintado en blanco, negros y grises, ¿no? Como el hecho de no usar color está diciendo muchísimo. Él, que era muy colorista, el resto de su obra es súper colorista, ¿no? Muchos colores primarios. Bueno, este cuadro es blanco. Acá circulaban unas reproducciones verdosas, pero el original es en blanco, negros y grises. Sí. Bueno, un hombre mutilado. Entonces, fíjense cómo logra una escritura de un horror, ¿no? Una escritura de un horror en consonancia con su cultura, que hace que quede como cuadro emblema, ¿no? Si nosotros pensamos una representación que sea una crítica o una denuncia a la guerra, bueno, pues sí, pensamos en el Guernica. No digo que sea el único, entre otros. Bueno, y este cuadro tuvo una particular historia que creo que fue a Nueva York, estaba exhibido en Nueva York y en algún momento Franco hace gestiones para que ese cuadro regrese a España. Y Picasso supone que dice que no, que ese cuadro no va a regresar a España mientras estuviera Franco en el poder. Bueno, hoy en día está en España. Hoy en día. sus orígenes. Como 30 años. Más o menos. Pero bueno, continuamos. Sí, y hay otra anécdota que no se sabe si es verdad o no, que en determinado momento Picasso se cruza con un oficial alemán
que le preguntó si él era el autor de Guernica. Y Picasso respondió, no lo hice yo, lo hicieron ustedes. Así que bueno, con esto podemos ir cerrando, dar lugar a las preguntas, comentarios de ustedes.